Debido a la dificultad que implica el estudio de todos los sujetos que conforman una población de interés, se vuelve imperiosa la adecuada selección de una parte de esta, buscando la inferencia de las características de la porción elegida, lo que permite la obtención de conclusiones sobre dicho grupo sin la necesidad de una revisión exhaustiva de todos los elementos que componen a la población mencionada. En este sentido, el concepto población hace referencia a un grupo de sujetos que presentan las principales características que motivan el análisis de un conjunto de individuos y de las cuales aquel grupo o sujeto que sean mensurables son definidos como parámetros. La forma o procedimiento más adecuado para poder seleccionar un subconjunto de sujetos en una población es el muestreo aleatorio, debido a que permite la certeza de que todas las muestras posibles con un tamaño fijo n tengan el mismo número de posibilidades de ser seleccionadas en la muestra, buscando que las características sobresalientes de la población de interés estén presentes en forma equilibrada o equitativa. El muestreo aleatorio no es tendencioso, en el sentido de que ningún elemento de la población tiene la ventaja de ser elegido o pertenecer a la muestra, lo que puede garantizar que no aparezcan tendencias personales o prejuicios del propio investigador, lo que garantiza con un alto grado de confianza la representatividad de una población en una muestra elegida a través de este método. Y del mismo modo, asegura que cualquier miembro de un grupo tenga las mismas posibilidades de ser elegido o asignado y siendo distribuido al azar en diferentes grupos experimentales. Con el muestreo aleatorio es posible obtener muestras que sean representativas de la población en la cual se estuvieron reuniendo aproximadamente una proporción igual de las características de la población que son relevantes para la investigación. Es importante mencionar también a la asignación aleatoria, misma que mantiene una estrecha relación con el muestreo y que presenta algunas diferencias, donde la principal es que la asignación aleatoria puede garantizar, dentro de las limitantes del azar, la homogeneidad de los grupos participantes que están en diferentes condiciones. Muestreo no probabilístico. Este tipo de muestreo nos auxilia de la selección aleatoria, debido a que todas las muestras de tamaño n que pueden ser elegidas de una población de tamaño n mayúscula cuentan con una diferente probabilidad de ser elegidos. Podemos mencionar una forma de muestreo no probabilístico conocido como muestreo por cuotas, consistente en clasificar a su población en subgrupos o cuotas según determinadas características. Para la selección de la muestra, el investigador elige a los miembros que considere más representativos o típicos de acuerdo al objetivo de la investigación, buscando tener representatividad en la población que se estudia. Otro tipo de muestreo no probabilístico es el muestreo intencional, mismo que busca que la muestra sea una representación de la población donde se tiene, sin embargo, la posible representatividad, dependiendo del criterio de quien la eligió, lo que puede mostrar una influencia o tendencia del investigador, ya que muchas veces también se auxilia de muestras que se encuentran al alcance de tales como grupos previamente seleccionados en instituciones u hospitales en los que trabaja. Muestreo probabilístico. Este tipo de muestreo permite una selección en forma aleatoria, por lo que un miembro de determinada población tiene las mismas posibilidades de ser elegido que los demás miembros. Muestreo aleatorio simple. Para este muestreo es necesaria una identificación clara y precisa de cada uno de los elementos que forman parte de la población n mayúscula, con la finalidad de que estos sean numerados de 1 a n mayúscula. Para la adecuada selección de los miembros que formarán parte de la muestra, esta debe de ser al azar. Por ejemplo, en un estudio se busca la selección de un grupo de 20 niños de segundo grado, n minúscula, de una escuela con una población total de 100 alumnos de segundo grado, n mayúscula, por lo que se toma a través de una lotería al número de participantes solicitados, considerando el número de dígitos incluidos en el total. En esta forma, al tener 3 dígitos en su numeración, tanto el participante 001 como el 100 tienen la misma probabilidad de elección. Del mismo modo se puede anotar los nombres de los participantes y elegirlos al azar. De esta manera todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos.
Muestreo aleatorio o estratificado. Este tipo de muestreo se fundamenta en la suposición de que existe una población con estratos que, aunque tiene una marcada diferencia entre sí, mantienen una gran homogeneidad entre los miembros que las componen. En este sentido, es posible realizar la estratificación de acuerdo con tantas variables sea posible o sean pertinentes. Un ejemplo de este tipo de muestreo sería la elección de un grupo de alumnos en una escuela. En esta existen diferentes grupos o estratos de los cuales se toma una selección por cada grupo. Estos mismos estratos pueden ser por grados o por sexo, y el muestreo toma cierta homogeneidad entre los estratos elegidos, por lo que un estrato se considera como proporcional. En el caso de que exista alguna diferencia entre la fracción del muestreo en alguno de los estratos, se considera como muestreo estratificado no proporcional. Muestreo aleatorio por conglomerados. Este consiste en dividir a una población que mantiene características similares entre ellos para posteriormente analizar alguno de los grupos y descartar al otro. Dentro de los conglomerados hay una variación importante, sin embargo los distintos conglomerados son parecidos, por lo que aunque se requiera una muestra mayor, este proceso puede simplificar la recogida de muestras. Cabe mencionar que los conglomerados se aplican a zonas geográficas. Un ejemplo de lo anterior sería el siguiente: si se pretende realizar un estudio con niños de nivel primaria en una ciudad, se elige en forma aleatoria algunas zonas de dicha ciudad. Posteriormente se selecciona al azar barrios y colonias. De este modo se obtiene una muestra al azar dentro de una ciudad selección que forma parte de un conglomerado. Muestreo polietápico o por etapas. Este tipo de muestreo es una generalización del muestreo por conglomerados. Para la primera etapa se toma un número determinado de conglomerados. Retomando el ejemplo del estudio con niños de segundo grado, se toman unidades primarias de muestreo. Tal sería el caso de elegir primeramente las delegaciones en una ciudad. En la segunda etapa se seleccionan conglomerados más pequeños que pertenezcan a los anteriores o unidades secundarias de muestreo. En el caso del ejemplo serían las colonias, para así sucesivamente llegar a los elementos de población que se pretende observar, en este caso los niños de segundo grado. Por lo tanto, al final solo debemos contar con una lista de los elementos de la última etapa. Muestreo aleatorio sistemático. Este muestreo se utiliza cuando existe una lista de los elementos de la población en la que aparecen ordenados y dicho orden no es un factor que distorsione la aleatoriedad del estudio. El método puede garantizar la aparición de elementos de todas las clases, generando muestras más representativas que en el aleatorio simple. Este procedimiento exige enumerar a todos los elementos de una población, pero en lugar de extraer n número de aleatorios solo se extrae uno. Por ejemplo, se puede tener una muestra de 500 individuos y se busca obtener a 10 de ellos. Se divide el grupo en fragmentos de 5. Posteriormente se selecciona un número entre 1 y 5 y este número es el que define la extracción de los individuos. Por ejemplo, si elegimos 2, la selección sería 2 más 5. 5 que es el número de fragmentos. Y posteriormente el resultado 7 más 5 sería igual a 12, más 5, 17 y así posteriormente. Técnicas de muestreo no aleatorio. En esta, el investigador puede tener influencia en la selección de la misma, seleccionando a los sujetos a fin de alcanzar un objeto determinado. Dentro de la muestra no aleatoria se encuentran las siguientes: por cuotas, intencional, incidental y por bola de nieve. La muestra por cuotas consiste en formar estados de la población sobre la base de ciertas características y en procurar que estén representadas en proporciones semejantes a las que existen en la población. Entre sus características utilizadas son sexo, edad, ocupación, entre otros. Una vez determinada la cuota, se eligen los primeros que se encuentran y que cumplen esas características. Este tipo de muestreo tiene como beneficio que se pueden realizar estudios exploratorios rápidos y económicos. Un ejemplo de ello puede ser
el de una empresa al estimar la aceptación del sabor de un nuevo producto de la línea, para lo cual invita a la degustación del producto en un puesto comercial, utilizando un muestreo por cuotas. El muestreo intencionado es una técnica que se basa en la opinión del investigador para constituir una muestra de sujetos en función de su carácter típico, como en el estudio de casos extremos o marginales, o de los casos típicos. Este muestreo permite estudiar fenómenos raros o inusitados. Un ejemplo de ello son las encuestas sobre autocuidado a personas que han recibido trasplantes hepáticos en un hospital determinado. Otro de los muestreos es el incidental, en el cual la muestra está conformada por sujetos fácilmente accesibles y presentes en un lugar determinado y en un momento preciso. En esta muestra los sujetos se incluyen en el estudio a medida que se presentan y hasta que la muestra alcanza el tamaño deseado. Un ejemplo de esta muestra son las encuestas en vía pública que se realizan en un día y hora determinado. Por último, tenemos el muestreo por bola de nieve, que consiste en localizar algunos individuos según determinadas características. Este se utiliza en poblaciones marginales o de difícil acceso. Se basa en redes sociales, en la amistad. Es decir, cuando se encontró el primer representante, este puede conducir a otro y ese a un tercero, y así sucesivamente hasta conseguir una muestra suficiente. Entre los ejemplos encontrados podemos mencionar a los consumidores de productos premium, o a personas que padecen determinada enfermedad, o a miembros de alguna secta. Importancia del muestreo. Básicamente, el muestreo es la forma, método o procedimiento que se utiliza para seleccionar a un grupo representativo de una población. Es seleccionar aquellos elementos por medio de reglas y criterios para que ese conjunto seleccionado sea lo más representativo de un grupo mucho más grande. ¿Por qué el muestreo es importante? Porque de una buena selección depende también la validez y generalización de la investigación. Economiza tiempos y recursos, se ciñe a los objetivos de la investigación y está de acuerdo con ellos, y busca garantizar la representatividad de una población más grande. El tamaño de la muestra es determinada por la distribución poblacional, el nivel de confianza y el margen de un error plausible. Básicamente, la distribución de la población, si es homogénea o heterogénea, debe de ser tomada en consideración de una manera relativa o de una manera estadístico-descriptiva. El nivel de confianza hace referencia al grado en que la población estimada se ajusta a la realidad de los objetivos de la investigación. El margen de error permitido es un conjunto de números y elementos no controlados que pueden permanecer dentro de la población a escoger. Se entiende por universo una serie real o hipotética
muestra representativa. Los resultados de la investigación deben ser susceptibles de generalizarse a otros experimentos, a otras investigaciones, a otras poblaciones o a otras comunidades. De esto depende su validez. Por eso la muestra debe ser capaz de inferir características específicas en poblaciones más grandes. Unidad de muestreo. Las unidades de muestreo responden a la pregunta de sobre quién o a qué se realizará una investigación, quiénes van a ser medidos, con qué características cuentan estos elementos. Las principales características de las unidades de muestreo son que poseen las características más relevantes de la investigación y son elegibles, contables y susceptibles de ser medidas en estadísticas y traducidas a resultados matemáticos. Criterios de inclusión y exclusión. Como se ha venido comentando, la investigación y sus objetivos determinan qué características deben de tener los elementos que serán considerados en una investigación. Los criterios de inclusión y exclusión son un conjunto de características únicas que poseen o que no poseen los elementos y que deben de ser tomados en cuenta siempre a la hora de la selección. Existe la estadística inferencial, porque a partir de las muestras inferimos el comportamiento de poblaciones de estudio, en comparación con la estadística descriptiva, la cual solamente se utiliza para describir aspectos generales de una muestra, pero no para inferir. Por este motivo se usan tablas, gráficas, porcentajes. El grado de error es el error de muestreo permitido para fijar el tamaño de nuestra muestra, adecuado a cada investigación. Es preciso determinar el porcentaje de error que estamos dispuestos a tolerar. El error es el porcentaje de incertidumbre, es el riesgo estimado de que la muestra elegida no sea representativa. A medida que se incrementa el tamaño de la muestra, el error muestral tiende a reducirse.